Bienvenidos a este análisis. Hoy nos metemos de lleno en un relato histórico verdaderamente épico. Hablamos de un texto antiguo que nos presenta una de esas situaciones límite donde, francamente, desde cualquier punto de vista lógico, todo parece estar perdido. Vamos a explorar el relato de 2 Crónicas, capítulo 14, que nos abre una ventana al reinado del rey Asa. Y ojo, porque esto no es solo un parte de guerra, es una narrativa interesantísima sobre estrategia, sobre liderazgo en tiempos de crisis y sobre todo sobre cómo plantarle cara a la adversidad más absoluta. Hay que recordar que en la antigüedad perder una guerra a esta escala no significaba ceder un par de territorios, significaba la aniquilación total de una cultura. Así que, con este nivel de tensión en mente, vamos a arrancar este recorrido por una de las confrontaciones más espectaculares del mundo antiguo. 1 millón. Sí, 1 millón. Para entender verdaderamente la magnitud de esta historia, tenemos que asimilar esta cifra que, sinceramente, quita la respiración. Imaginemos por un instante el terror logístico y psicológico que supone un ejército antiguo de 1 millón de soldados marchando al unísono. Esa fuerza colosal era el ejército de Zera el etíope, que avanzaba de forma implacable hacia el reino de Judá. Ante algo así, el pánico es la única respuesta humana normal, ¿verdad? Cualquier táctica militar convencional parece una broma frente a una marea humana de ese tamaño. Las probabilidades de sobrevivir eran, estadísticamente, nulas. Pero bueno, para entender cómo el rey Asa logró sobrevivir a esta tormenta perfecta, tenemos que hacer una pausa, rebobinar un poco el reloj y ver qué estaba pasando mucho antes de que el horizonte se llenara de problemas. Sección 1. La paz y la reforma. 10 años de preparación. Entremos en materia, porque los grandes desenlaces históricos casi nunca empiezan en el campo de batalla, sino mucho antes, durante los tiempos de calma. El primer movimiento de Asa es brillante justo por lo contundente que es. Durante esos 10 años de paz que tuvieron, no hubo tiempo para relajarse ni para disfrutar pasivamente del buen clima geopolítico. Para nada. El rey actuó de una forma implacable. El texto nos dice que quitó los altares extranjeros, destrozó las columnas y derribó los postes sagrados. Vamos, que hizo una limpieza institucional en toda regla. Esto no era un simple lavado de cara estético, era una reforma profundísima diseñada para arrancar de raíz cualquier división en la lealtad del pueblo. Se trataba de cimentar una base interna fuerte y unida antes de que las cosas se pusieran feas. Y aquí hay un detalle interesantísimo sobre este proceso. Era una estrategia de 2 pasos. Porque claro, romper ídolos y destruir el pasado era solo la mitad del trabajo. Si simplemente dejas un vacío, otra cosa vendrá a ocuparlo. El texto subraya que Asa le dijo a su pueblo que buscara a Jehová y obedeciera la ley. Es decir, la verdadera reforma exige destruir lo perjudicial, sí, pero al mismo tiempo hay que cultivar algo positivo de forma activa. La estabilidad de una nación no se mantiene sola por inercia, requiere un esfuerzo proactivo constante. Pasamos a la sección 2. Preparación estratégica, fortificando el reino. Porque, como veremos ahora mismo, esta devoción espiritual iba acompañada de un pragmatismo absoluto. Si nos fijamos en esta línea de tiempo, vemos claramente que, después de arreglar la casa por dentro, vino una fase masiva de fortificación externa. Asa se dedicó a construir ciudades, levantar murallas, torres, puertas y barras. Es un ejemplo de libro de lo que significa tener visión de Estado. Invirtió la época de paz en crear defensas reales de piedra y madera. Ya sabemos que el mejor momento para arreglar el tejado es cuando hace sol, ¿verdad? Pues el líder no se quedó esperando a escuchar los tambores de guerra para empezar a poner ladrillos corriendo. Lo hizo desde la más absoluta tranquilidad. Pero ojo a cómo define paz esta fuente histórica, porque cambia todo el enfoque. Para ellos, esa tranquilidad no era simplemente que los vecinos estuvieran tranquilos o fruto de un buen acuerdo diplomático. Se veía como una consecuencia directa de su alineación espiritual. La estabilidad era el resultado de haber buscado a un poder superior. No era mérito puramente suyo, sino un fruto de esa lealtad constante. Sección 3. Un enemigo imposible. La prueba definitiva. Y aquí es donde la historia da un vuelco, porque esa década dorada se termina de un plumazo y nos damos de bruces con la mayor crisis imaginable. Lo que resulta fascinante y a la vez espeluznante al mirar este gráfico es la brutal desproporción. El reino defensor tiene 300.000 hombres de un lado y 280.000 de otro, unos 580.000 en total, que a ver, en la antigüedad eso era un ejército muy respetable, pero es que el bando invasor llega con 1 millón de efectivos. Hablamos de un abismo abrumador, casi el doble de tropas. Matemáticamente, logísticamente, era una condena a la aniquilación total. Y la cosa empeora. Porque no es solo cuestión de números, sino de tecnología. Las fuerzas de Asas son infantería tradicional, escudos, lanzas, arcos, lo normal. Pero el ejército invasor, además de traer 1 millón de personas, despliega 300 carros de guerra. En aquella época, los carros eran básicamente los tanques modernos, armas diseñadas para aplastar las líneas de infantería. Es el clásico escenario de David contra Goliat, pero llevado a un extremo de desigualdad absoluta. Sección 4. La oración de Asa, fe en el valle de Cefata.
Ante este panorama completamente desolador, la reacción del rey es lo que le da un giro magistral a toda la narrativa militar. Justo en el punto de máxima tensión, en lugar de entrar en pánico o salir corriendo, Asa hace algo asombroso. Pronuncia estas palabras: «Oh Jehová, para ti no hay diferencia entre ayudar a los que son fuertes y ayudar a los que son débiles. Ayúdanos, porque confiamos en ti». Es una declaración increíble. Viendo el polvo de los carros enemigos a lo lejos, reconoce que la supremacía militar sencillamente da igual cuando interviene un poder divino. Los números y la fuerza bruta dejan de ser el factor decisivo. Y esto nos enseña muchísimo sobre el concepto de confianza en este texto. Fijaos en que la fe aquí no consistió en quedarse escondido en el palacio cruzando los dedos, no. Salieron al campo abierto, formaron las líneas de batalla y se plantaron cara a cara contra ese 1.000.000 de soldados. Actuaron con valentía, sabiendo que habían hecho todo lo posible durante 10 años, pero aceptando que el resultado final no iba a depender de sus propias espadas. Sección 5. Victoria y lecciones. Las consecuencias en guerrar. Llegamos por fin al clímax más explosivo de toda esta historia. El relato es tajante, nada de retiradas tácticas ni victorias a medias. La intervención divina provocó el colapso absoluto del ejército invasor. Literalmente dice que fueron cayendo hasta que ninguno quedó vivo. Y no solo eso, los defensores los persiguieron hasta Gerar y consiguieron un botín de guerra inimaginable. Pasaron de estar a punto de desaparecer de la faz de la tierra a hacerse con riquezas inmensas y dejar a toda la región completamente atónita. Sintetizando un poco lo que se puede aprender de esto, nos encontramos con una fórmula histórica clarísima sobre cómo resistir la presión más extrema. El éxito no fue fruto de improvisar en el último momento. Se basó en 3 cosas. Primero, una reforma espiritual profunda. Segundo, una preparación pragmática y responsable durante los años de paz. Y tercero, una confianza inamovible justo en el peor momento de la crisis. Esa fue la verdadera estrategia ganadora. Para cerrar este análisis, nos queda una reflexión fundamental que trasciende la historia militar. Cuando llega una crisis colosal, donde toda la lógica apunta al fracaso, la capacidad de resistir no se improvisa. Depende de ese trabajo constante, silencioso y decidido que se hace mucho antes, cuando no hay amenazas a la vista. ¿Están nuestros cimientos listos? Porque es precisamente en tiempos de paz cuando se construyen las fortalezas que decidirán el futuro. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido analítico.